Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre rectificación de curvas. Antes de hablar propiamente de este tema, les quiero comentar que esto correspondería al capítulo 11 de nuestro libro Sadowski, página 411, perdón, capítulo 12 de la página 411, donde habla de una serie de aplicaciones geométricas aplicadas a integrales. Y un poco la idea es desmitificar esa dualidad que uno siempre hace cuando habla de integrales. Y es como que la integral es lo mismo, es área, y el área es integral. Y está bien, es correcto eso, pero el cálculo de integral, el análisis que podemos hacer sobre la integral, las aplicaciones que pueden tener la integral van a más allá que calcular una simple área. Tiene otras aplicaciones geométricas a encontrar en una determinada curva. Por ejemplo, esta que vamos a ver hoy, que es rectificación de curvas. ¿Y qué es en definitiva una rectificación de curva? Encontrar la longitud que tiene esa curva. O sea, si nosotros tenemos una curva cualquiera, por ejemplo la que está dibujada aquí en la figura 11, aquí, 12, 1, uno dice, bueno, aquí no está tan curvada, entre comillas, la curva, pero a lo mejor podría haber sido una curva, no sé, una curva así. Bien, la idea es decir, bueno, yo tengo esta curva, ¿qué longitud tiene esa curva? O sea, es como si yo a esta curva, sobre esta curva, pusiese un hilo y copiara exactamente esta forma, luego ese hilo lo estirara hasta formar una recta y ahí lo mido con una cinta métrica. Bueno, ese proceso de rectificación de curva es lo que vamos a hacer, pero no en una forma gráfica, sino en una forma analítica. O sea que siempre la idea en rectificación de curva es encontrar la longitud de esa curva. Bien. Nosotros hasta ahora, y en álgebra hemos encontrado longitudes entre dos puntos, pero lógicamente es la mínima longitud. O sea, entre dos puntos, la mínima sabemos que es una recta, ¿verdad? O sea, si tenemos el punto este aquí y el punto este aquí, nosotros en álgebra sabemos calcular la longitud, pero tomando estos dos puntos, uniéndolos por una recta. Bueno, aquí vamos a ir un paso más allá, lo vamos a unir esos dos puntos por una curva de cualquiera. Y luego decir, bueno, ¿qué longitud tiene exactamente esta curva? Lógicamente esa curva responderá a una cierta ecuación algebraica y vamos a ver que haciéndole algunas operaciones a esa ecuación algebraica vamos a ser capaces de encontrar la longitud exactamente que tiene esta curva. Bueno, un poco esa es la idea cuando hablamos de rectificación de curvas. Por lo tanto, vamos a lo nuestro y vamos a tratar de encontrar cuál sería esa fórmula. Yo acá repetí el gráfico, donde tendríamos, espérenme un segundito, ahí está. Tendríamos esta curva en blanco y esa curva la hemos dividido, como siempre hacemos cuando empezamos a trabajar con integral, dividirlo en partes, ¿verdad? Entre más partes lo dividamos, mejor va a ser. Tenemos un intervalo AB y en ese intervalo tenemos la curva en blanco. La idea es decir, bueno, como decíamos recién, si yo pusiese un hilo acá y copio perfectamente esta silueta de la curva y luego ese hilo lo estiro, ¿cuánto me diría ese hilo? Bien.
como dijimos, lo dividimos en n intervalos y le llamamos A, B, A mayúscula, B mayúscula la imagen, de A minúscula y la imagen de B minúscula, B mayúscula. Y estamos haciendo la misma notación que siguió Sadowski. X1, X2, P1, P2, las imágenes correspondientes. Aquí tendremos, entre medio de estos n intervalos, tendremos un x sub i menos 1, o sea, esto es x sub i. Acá yo me he confundido. Ahí va un menos 1. Bueno, en blanco tendría que ser, ¿verdad? X sub i menos 1. Esta sería la imagen P sub i menos 1. Aquí tendríamos el X sub i, que su imagen es P sub i. Y aquí tendríamos la imagen de B o de XN, que sería B grande o P sub E. Bien, ¿cuál es la idea? Y fíjense que siempre repetimos hasta el cansancio la idea. Y es la siguiente: reemplazar esta sección de curva, este tramo de la curva entre A y P1, entre P1 y P2, entre P2 y P3, entre PI menos 1 y PI, entre PI y PI más 1, y así para todos los intervalos, reemplazar esta curva por una recta que une estos dos puntos. O sea, voy a hallar una recta que une este punto con este punto, otra recta que une este punto con este, otra recta este con este, y así sucesivamente. Obviamente, voy a hacer como una especie de polígono aquí, que en la medida que hagamos más particiones de nuestro intervalo, ese polígono, cada una de esas rectas se irían confundiendo con la curva de mi función. Entonces ya, de alguna manera, bueno, aquí sería, esta sería la notación, ¿no es cierto? La longitud del polígono sería, esta sería la longitud entre este punto, y la longitud total del polígono tendría que sumar este tramo, este segmento, más este, más este, más este, más este, más este, para que me dé la totalidad. Lógicamente, eso es lo que aquí, fíjense, en el gráfico rojo, reemplacé esta sección. Bueno, aquí la hice muy horizontal y acá la curva la hice más vertical, pero bueno, tendría que esta curva haberla hecho acá, una cosa así para que sea coherente con esto aquí. Pero la idea es reemplazar esta curva, que sería este pedacito, por esta recta, que es lo que dijimos. Estos serían los segmentos de polígonos que habíamos hablado recién. Por ende, la longitud entre esta curva y este polígono es aproximadamente igual. No son iguales, son parecidos. Si yo sumo todos estos polígonos, de alguna manera, en una primera aproximación estaría calculando lo pedido, la longitud de esta curva. Bien, ¿cómo calcularíamos esta longitud de esta recta? Esto es un triángulo por Pitágoras, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos, como dijimos, x sub i menos 1, la imagen, y x sub i la imagen. A esta distancia la llamamos delta x, que será x sub i menos 1, y delta i, como siempre, p sub i menos p sub i menos 1. Por lo tanto, esto será el cuadrado de esto, más el cuadrado de esto, sumado raíz cuadrada, como en cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa. Esto que está aquí sería esta distancia, que lo puedo expresar de esta manera. Fíjense que aquí estoy expresando con deltas mayúsculas, porque hasta ahora no he tomado límite, o sea, son números finitos estos. Chiquitos, pero son finitos. Entre más chiquito sea, más exacto va a ser. Por lo tanto, si a nosotros hasta ahora, supóngase que de aquí en adelante no supiéramos nada o hubiésemos entendido con nuestros conocimientos matemáticos llegar hasta esta ecuación, no podríamos entender ni esta, ni esta, ni esta que está acá. De alguna manera, podríamos resolver nuestra petición, que es encontrar esta longitud. Pues,
lo dividiríamos esto en 10 pedazos, calcularíamos en 10 intervalos, calcularíamos cada una de estas hipotenusas, las sumaríamos y ya tendríamos una primera aproximación. Es lo que hacíamos con una integración de alguna manera aproximada en el método de los trapecios. Si quisiéramos hacerlo más exacto, pues en vez de tomar 10, no sé, tomaríamos 20, 30, 50, 100. O sea que en principio, sin saber más, podríamos tener ya una solución aproximada. Pero la idea es encontrar una solución exacta y analítica. Para ello, vamos a valernos de las herramientas que hemos desarrollado. ¿Y cuál es la famosa herramienta que hemos desarrollado? Límite. O derivada, pero la derivada y la integral es un límite. O sea, ¿recuerdan los que cuando arrancamos en análisis 1, yo le había comentado que realmente el concepto nuevo, fundamental, que nunca habíamos visto, era el concepto del límite. Después todos los otros conceptos de alguna manera iban a estar sustentados en la definición del límite. Bien, una vez más, vamos a hacer uso de eso. Algo que es curvo, lo vamos a transformar en recto tomando distancias lo suficientemente cortas. Siempre, siempre, absolutamente siempre, repetimos ese procedimiento, que es el procedimiento analítico que de alguna manera resolvemos cuando trabajamos con límites. Bien. Tenemos esto. Dijimos que esto era esta longitud, roja, recta. Bien. La derivada de f' es diferencial de y respecto de x, o el límite del cociente incremental. No es delta i sobre delta x, o sea, delta i sobre delta x es esto dividido esto. Y la derivada en este punto sería una recta que sería como esta. Si no, recuerden cuando vimos el concepto de diferencial de una función, ahí expresábamos correctamente lo que era el diferencial y lo que era la derivada. Bien, por lo tanto, por eso yo he puesto f' de x igual al dy sobre dx, o diferencial de y respecto de x, y puse aproximadamente igual a delta mayúscula i sobre delta mayúscula x, ¿verdad? Bien, esto implica que había un teorema del valor medio que me decía que si mi función era continua y derivable en el entorno, este que estamos tomando, en cualquier entorno, en particular el que estamos tomando, iba a haber un punto intermedio entre este y este, en el cual la derivada iba a coincidir con delta i sobre delta x, este delta i sobre este delta x, que eso, remítanse a ese teorema, si no lo recuerdan, que en definitiva habíamos dicho que ese teorema, desde el punto de vista geométrico, quería decir que había en algún punto que iba a estar entre este y este, un valor que nosotros podíamos evaluar la función, y en ese punto la derivada, que sería por ejemplo la derivada en epsilon de la función roja, sería esta recta, sería la pendiente en ese punto. Quería decir que geométricamente había un punto en el cual esta recta blanca con esta recta roja iban a ser paralelas. En definitiva, ese era el sentido geométrico del teorema del valor medio. Por eso que yo he puesto aquí, y fíjense, no tengan cuidado aquí, que delta i es igual, no aproximado, es igual a f' de epsilon por delta x. Para que no tengan duda por lo que dije recién. Yo recién les dije que esto era igual que esto y era aproximado a esto. Si yo de aquí tomo esta ecuación con esta y despejo delta i, me quedaría que delta i, como esto es igual que esto y esto es aproximado a esto, esto también es aproximado a esto. Por lo tanto, si yo tomo esta ecuación, yo digo que delta i es aproximadamente igual a f' de x por delta x.
Y sin embargo acá yo pongo igual. ¿Por qué? Porque yo reemplacé el X por un punto en particular epsilon, que está ubicado entre estos dos puntos, que me asegura que esto que está aquí, es igual a esto que está aquí. Pero eso se da solamente en un punto, no se da en todo el intervalo. Pero sí sé que hay al menos un punto. Por eso, que de aquí pasé aquí, de aquí pasé aquí, y de aquí pasé aquí. Que uno, en principio, si no lo analiza un poco detenidamente, podría decir que aquí hay una incongruencia por lo que acabamos de decir aquí. ¿Estamos? Perfecto. Esto que está aquí, lo vamos a usar para reemplazar más adelante. Miren, esta ecuación que está acá, reemplazo esto que está aquí por esto. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que delta x más delta y al cuadrado, en vez de poner delta y al cuadrado, pongo esto al cuadrado o esto al cuadrado, que es lo que puse aquí. ¿Sí? Lo reemplacé delta y por su equivalente, que es este. Tengo aquí, saco delta x factor común, lo extraigo fuera de mi raíz, por lo tanto me va a quedar delta x raíz de f' de epsilon al cuadrado más 1. Esto es igual, no es aproximado a esto que está aquí. ¿Sí? Bien. Pero esto, habíamos dicho, que era una partecita. Yo tengo que sumar todos para encontrar el total o la longitud total de mi curva. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Sumar el A P sub 1 más el P sub 1 P sub 2, P sub 2 P sub 3, P sub 3 P sub 4, P sub I menos 1, P sub I, P sub I, P sub I más 1 y así hasta terminar o barrer todos mis intervalos. Eso es lo que pusimos acá. La sumatoria de I que va de 1 a N de los P sub I menos 1 a los P sub I. La suma de todo esto me daría aproximadamente lo buscado. Si yo tomo infinitos valores de esto, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i que va de 1 a n de p sub i menos 1 p sub i, esto es exactamente lo buscado, porque yo tomé límite acá. Y ya esto, intervalo ahora no son 2, 3, 100, son infinitos. Por lo tanto, es tan exacto como yo quiera. Por ende, esta recta que habíamos hablado con esta curva, las dos rojas, se van a confundir en el límite, porque estos intervalos o estas distancias cada vez van a ser menores, el delta x se transforma en un diferencial y lo que era aproximado se convierte en igualdad cuando yo aplico límite. O sea, si yo saco esto que está aquí, no importa el valor de n que tome, esto con esto, acá tendría que poner un aproximado. Cuando yo a esta ecuación que está acá le inserto el límite, saco el aproximado y pasa a ser el igual. Por lo tanto, es exactamente igual a esto. Y esto no es más que la definición de la integral entre a y b de f, aquí me comí. Yo siempre estas cosas las hago y por ahí no las reviso, pero bueno, es f' que tendría que estar en blanco, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, les queda bien. Bueno, f' de x. Bien. Por lo tanto, sería la integral de la raíz cuadrada de f' al cuadrado más 1. Todo eso raíz cuadrada, integral entre a y b. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí me da la longitud de arco buscado. Eso es lo que habíamos dicho. Fíjense que aquí hay otra aplicación de la integral que no está calculando el área, para nada. O sea, para yo haber calculado el área que tengo entre A y B, en la medida que estamos trabajando, recuerden que área integral son sinónimos cuando trabajamos con un sistema coordenado cartesiano. Recuerden que cuando hemos trabajado con sistemas polares, ya la cosa no era tan que la integral era el área. Pero como siempre decimos, habitualmente nuestro sistema de representación más común es el cartesiano,
hacemos esa dualidad que hemos hablado al principio de integral área. Volviendo, si nosotros calculamos la integral entre a y b de esta función blanca, si aquí ponemos f de x, lo que sí estamos calculando es un área. Ahora, si acá adentro, en vez de poner f de x, agarramos la función esta, que tendrá una expresión geométrica, analítica, la derivamos, eso lo elevamos al cuadrado, ese resultado le sumamos 1, y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada, y a esa función que obtenemos sacamos la integral, y la evaluamos entre a y b, todo ese proceso me da la sumatoria. Bien, entonces hemos llegado a una fórmula hermosa, porque de alguna manera podemos calcular la longitud de arco de cualquier función. Pero tenemos un problema aquí, sobre todo desde el punto de vista práctico. En general, ustedes recuerdan que las funciones y sus derivadas, salvo que la función sea un polinomio de grado n, pero en general, todas las funciones, la derivada de una función un poco más compleja desde el punto de vista analítico que su función. No sé, si yo les doy la función seno de x sobre el logaritmo de x, por decir algo, una función relativamente sencilla, su derivada va a ser con más término que la función original, que era seno de x sobre el logaritmo de x. O sea, en general se complica la derivada respecto de la función original. Y si nosotros miramos la fórmula, acá tenemos que derivar la función y el resultado de la derivada de una función es otra función. Que esa función hay que derivarla al cuadrado. Perdón, hay que elevarla al cuadrado. O sea, a ver, ejemplo, yo tengo la función, no sé, x cuadrado más x. Su derivada, o vamos a poner un poquito más difícil, x al cubo más x cuadrado. Su derivada es 3x cuadrado más 2x. Lo que tengo que poner acá es 3x al cuadrado más 2x, todo eso elevado al cuadrado. A todo ese resultado le tengo que sumar el número 1. Y todo eso me va a dar una cierta función, que ¿cuánto va a ser? A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo aquí. Supónganse, nosotros tenemos la función, por decir algo, la función y igual a x al cubo más x al cuadrado, por lo que habíamos dicho recién, ¿cierto? La derivada es 3x cuadrado más 2x, la derivada. Lo que tenemos que nosotros es derivar y luego elevar al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que a 3x cuadrado más 2x, esa función la tenemos que elevar al cuadrado. Sumarle 1, sacarle la raíz y a toda esta función que está acá, a esa función, sacarle o encontrarle la integral. Entonces, obviamente, ustedes recuerdan que integrar funciones un tanto complejas a veces era bastante dificultoso. Por ende, esta fórmula, si la función original que le tenemos que encontrar a la longitud de curva es medio compleja desde el punto de vista analítico, cuando la derivemos, la elevemos al cuadrado, le sumemos 1 y le saquemos la raíz, esa integral que tenemos que encontrar en muchas ocasiones muy dificultosa, por no decir que a veces casi imposible. Por lo tanto, si bien esa fórmula es muy interesante desde el punto de vista conceptual, pero a veces desde el punto de vista práctico nos puede llegar a traer ciertas complicaciones a la hora de resolverlo. Pero bueno, eso es así, no hay solución. Por suerte, hoy día disponemos fácilmente de herramientas matemáticas que podemos encontrar rápidamente con un programita en cualquier computadora, podemos encontrar una integral rápidamente, sin tener que hacerlas nosotros a mano, ¿sí? Bueno, esto lo vamos luego, este tema, rectificación de... Aquí la rectificación de curva está dada en el espacio, o sea, estamos planteándolo en el plano XY, porque estamos con funciones de una variable. Luego en análisis 2
vamos a retomar este tema de rectificación de curvas y lo vamos a hacer desde un punto de vista más genérico. O sea, vamos a trabajar con curvas que ya no están en el plano, como en este caso, sino con curvas que están en el espacio. Por ende, si bien las ecuaciones van a tener una forma muy similar a esta, pero se van a complicar un poquito porque vamos a disponer de una dimensión adicional para encontrar las longitudes que corresponden. Nos vemos en el próximo video, chicos.